Las personas con discapacidad, que recién lo decíamos, ¿no? Son invisibles para todo, son mucho más invisibles para viajar. Solamente quien ha tenido una situación complicada o una discapacidad sabe lo que significa esto. Eh, los viajes que empiezan mucho antes de subirse a un avión, que empiezan con la reserva en línea, por ejemplo, o con una agencia, nunca te preguntan el tema de la discapacidad, ¿no? Ahora que encima tienes que comprar los asientos, ¿no? Y elegir lo que quedó en azul para poder comprarlo. No importa si yo tengo o no una prótesis en la pierna, si está disponible la del medio, tengo que comprar esa, porque es la que está. No hay ninguna parte en las páginas web que indique, si usted tiene discapacidad, entra aquí y te vamos guiando. Viajeros, ¿sabían ustedes que las picaduras de insecto en los viajes generan un problemón? Y en la gran mayoría de los casos, no contamos con una asistencia en viajes. Para que no les pase eso, corran a la página de Universal Assistance, nuestros partners, nuestros grandes aliados. La asistencia en viajes no solo les va a cubrir cualquier urgencia médica, sino teleconsultas, el soporte a través de la app y mil y un cosas que requerimos todos los viajeros en nuestros viajes. Así es que para viajar bien y bonito y como se debe, para ser un viajero responsable, siempre que viajen, vayan por su asistencia en viajes a la página Universal Assistance y aprovechen el 30% de descuento y meses sin intereses. Viajen bien, viajen seguro, viajen bonito con Universal Assistance. En el libro que escribí sobre nuestro hijo, sobre Luca, que seguramente hablaremos de él en un momento, recuerdo que una de las metáforas que puse en ese libro es que somos viajes. Somos energía que se mueve todo el tiempo. Estamos viajando de una situación a otra, de un amor a otro, de una experiencia a otra, de una etapa de nuestra vida a otra. Somos permanentes viajes. El tema es encontrar ese momento o esa capacidad de poder analizar en qué momento estás en el gate yéndote y en qué momento te están esperando para volver. El viaje de Bárbara Anderson, hay muchos viajes, pero seguramente vamos a empezar por el más importante. Empezó en Argentina. Empezó en Argentina. Yo, como podrán escuchar en este acento que no se termina de ir, nací en Argentina hace 50 años. Aterrizaste en este mundo hace 50 años. Aterricé en este mundo hace 50 años. Me abrieron el gate en Argentina, en un pueblo muy pequeñito que se llama La Cumbre. Córdoba, ¿no? En Córdoba, en el mero centro del país. Viví en un país donde las permanentes crisis te obligaban a reinventarte todo el tiempo. Entonces empecé a trabajar muy chica, empecé a trabajar a los 14 años como guía en un museo de un gran escritor argentino que se llama Manuel Mujica Lainez, y era su casa de donde se jubiló, donde terminó su vida, y la casa se había abierto como museo. Entonces la única oportunidad que tenía era trabajar en el museo y me fue muy bien. Era guía en ese museo, y Mujica Lainez, para financiar su pasión por la literatura, era periodista y viajaba muchísimo. Y me acuerdo que yo veía en su escritorio la cantidad de fotos de distintos lugares, de viajes, en Asia, en África. Y un día le pregunté a su esposa, le dije, ¿cómo hizo para viajar tanto? Me encanta esto. Entonces dice, fue periodista. La verdad es que ser periodista es la manera más divertida de ser pobre, porque te permite viajar muchísimo. Te permite conocer lugares a los que no tendrías acceso de otra manera, te permite acceder a historias que no llegarías de otra manera. Entonces, lugares. La verdad es que el periodismo entró por los viajes, ahora que lo pienso. Qué buena pregunta. Y creo que una de las primeras cosas que hice una vez que tuve pasaporte a los 18, porque en Argentina no tuve pasaporte antes, fue viajar. Y lo primero que hice fue ir a conocer a unos parientes que teníamos en España, en Barcelona. Ah, te aventaste el primero con larguito, todo. Larguito, sí. A cruzar el charco. Y a partir de ahí dije, ya que estoy acá, conozco un montón, entonces usé de base Barcelona y me moví por todos lados y volé de regreso por Nueva York. ¿Te acuerdas de ese momento? Me acuerdo muchísimo. Me acuerdo de estar sumamente emocionada. Digo, Nueva York, para los que nos escuchan, es una de las ciudades más filmadas de la historia. Entonces te sentías dentro de un set de televisión. Una película. O sea, este lo vi, esta esquina, esta plaza, esta planta. Sí, le pones realidad, ¿no? A todo este colectivo que vamos acumulando. Y a diferencia de otros lugares, que también me ha pasado, ¿no? De que son lugares muy famosos, muy fotografiados, muy mostrados, que cuando llegas decís, Nueva York no. Bueno, Nueva York te cachetea y te dice, hay más, perra. Y agárrate que ahí viene con todo. Ajá, sí. Lo muy bueno y lo muy malo, como en todo. Como en todo, sí. Pero
hay algo que es muy cierto y se lo leí, mira, lo vamos a poner en el copyright correcto, se lo leí a Denzel Washington. Él cuando rodó Hombre en Llamas, aquí en México, le robaron las camionetas blindadas. Así de fácil, ¿no? ¿Cómo? Estaban rodando, la película ocurre en los lugares más sórdidos de la Ciudad de México, no Le sé dieron dónde baja. le robaron las camionetas. Entonces le hacen una entrevista muy interesante en Vanity Fair y le dicen, ¿no tuviste miedo en México? ¿Te robaron las camionetas? No, dice, no tuve miedo en México, la pasé súper bien en México. Y el tipo dijo, yo creo que el miedo es algo que uno lleva en el bolsillo donde va. Uno puede estar en Hawái y pasarla muy mal, o puede estar en Hawái y pasarla muy bien, puede estar en México y pasarla muy mal, y puede estar en México y pasarla muy bien. El miedo viaja con uno, no está en el lugar al que uno llega. Y creo que eso ocurre en muchas ciudades y en muchos destinos. Y luego llega ese viaje a México. Luego llega ese viaje mágico, que fue un viaje como de desesperación, como de refugiada de guerra. 2002 Argentina explota, una de las tantas explosiones, Corralito. pero esta fue una explosión particularmente grandota. Económicamente destruido. Argentina. Destruido. O sea, no había papel para pasaportes, mira, ahora que hablamos de viajes. El corralito, ¿no? Era el corralito, entonces no había dinero circulante para la gente que no... No había papel, No había papel, billete. no había billete. Los bancos estaban cerrados con unas placas de acero para que no los destruyeran. Me acuerdo que el dueño de la revista donde yo trabajaba, que era una revista muy parecida a Expansión, se llamaba Mercado, dicen, miren, lo primero que cortan todas las empresas es la publicidad, no hay nada, no hay ni papel para hacer la revista, ni publicidad para pagarlas a ustedes. Tenemos estas oficinas durante un mes más, úsenlas. Manden currículum, aprovechen antes que se acabe el fax, manden lo que tenga que mandar, usen internet, porque antes era carísimo tener en casa. Entonces aproveché para mandar currículum a todos lados. Y curiosamente, el primero que me responde es de México. Roberto Morán, que fue de hecho editor de la revista MOA. Roberto Morán era el editor de la revista Expansión y me responde, así muy interesado. Y cuando terminé un par de notas más, me acuerdo que Roberto me dijo, me encantaría que me dejes tu número de cuenta para depositarte. Entonces le dije, creo que no fui muy clara en la nota 1 que envié. No hay bancos en Argentina, no existe el sistema bancario. Si me mandan un depósito, no sé si alguna vez lo veré, pero existe Western Union. Y me dice, es que tenemos un problema en México. México en ese momento, estoy hablando del 2002, recibía remesas a morir como ahora, pero no se podían exportar capitales. Y podía ser un capital para comprarte una casa o para pagar una nota. Entonces le dije, bueno, como quedamos, ya no hay manera de que me pagues ni de que yo siga trabajando. Chao. Y otra vez los viajes. Me dice, tengo una buena noticia. Acabamos de cerrar el contrato para hacer Vuelo, la revista mexicana de aviación, en paz descanse, y dentro del acuerdo que tiene Grupo Expansión con Mexicana de Aviación, incluye vuelos liberados para los periodistas y demás. Llegué a México y llegué a Ezeiza, primero estaba el boleto con mi nombre, ya era el primer de, no sé si es una red flag o una enorme green flag, pero bueno, allá voy. Y llegué a México y había un señor flaquito que es Roberto Morán con su cartelito que decía Bárbara Anderson. Dije, bueno, no parece que fuera un asesino serial. Ok. Y aparecimos en Constituyentes, casi Reforma, que es donde todavía está Editorial Expansión. Se acababan de mudar hacía muy poquito. Estaban en una cosa llamada el Plan Afgano. Estaban todos encerrados así, en un cuchitril, todos amontonados, escribiendo como en una especie de maquila afgana. Ok. Y efectivamente me pagaron esa nota en efectivo, en dólares, porque con dólares yo era Gardel en Argentina. Y Javier Martínez Steines, que en ese momento era el director editorial del Grupo Expansión, me invitó a comer. Entonces me dice, ¿no has pensado en venirte a México? Quédate. ¿Qué tal? Le dije, ¿por? Me dice, pues tengo vacante un puesto de editora adjunta. No, le dije, yo soy reportera, no soy editora. Nunca edité a nadie. Me dice, ¡Éntrale! ¿cuánto podrás tardar en aprender a ser editora? Y yo dije, ¿será una cámara oculta esto? ¿Me estarán haciendo un escrache? Ajá. Le dije, bueno, no sé, a lo mejor sí. Me dice, fácil, es mandar a pedir notas, recibirlas, medio escribirlas mejor y ya. Curar contenidos. Me dice, es para Revista Expansión. Ah, no, bueno, le dije, Expansión es una celebridad, o sea, yo no conozco nada de México. Yo sí sé, algo sé, es de negocios de Argentina, mismos que están muriendo, pero de México nada, el tipo de cambio. Me dice, ¿cuánto podrás tardar en aprender? Entonces le dije, ¿en serio? Sí, piénsalo. A ver, vuélvete a Argentina. Te mando una propuesta laboral. Si te interesa, te vienes. Y si no, seguimos con esta cosa medio golondrina de que vas, cobras, te haces amiga de Mexicana de Aviación y vuelves a regresar y tal. Y nos mandan notas de allá.
Y llegué a México, llegué a Argentina, me acuerdo que había una junta en la redacción donde nos avisaban de que ya... Bye. Agarran su Finalmente cajita. no murió, a todo esto no murió. No sé si es porque yo me fui y no se murió, pero bueno, no se murió. Siguió. Sigue todavía. Mm. Mientras hablaba el director, yo me veo que ¡ping! Entra un mail de Javier Martínez Steines con una propuesta que ahora la pienso era muy chiquita, pero en ese momento En su era momento todo. era la gloria. Entonces dije, me voy. Ya. Sí, así, tic. Entonces Confirmo. en 5 días estaba viviendo en México con un contrato temporal por 3 meses y ya llevo 22 años en este país. Cuando uno cree que puedes tener temas en la vida, ojo, cada quien puede estar pasando por Ujú. el peor o el momento más complejo y desde el respeto absoluto, ¿no? Y no la comparación. El viaje de tu familia, el viaje tuyo, el viaje de Andrés, el viaje de Bruno, el viaje de Luca. Ahí sí me diste 3 cachetadas y entendí lo que era realmente hacer un viaje. Fue un viaje en muchos sentidos. El 14 de octubre del 2011 nació Luca. Nació aquí en México, un niño muy esperado. Moríamos por ser padres con Andrés. Eh, Desafortunadamente fue un parto muy complicado, una noche fatal, como le ha de haber pasado a muchas personas. Y Luca terminó con un daño cerebral profundo, falta de oxígeno. Y eso derivó en una parálisis cerebral grado 4. Profunda. Severa. Máxima. Uh-huh. Luca era imposible de hacer cosas por sí mismo, lo que sea. Girarse en la cama, respirar, comer, nada. Entonces fue un frenón muy fuerte. Yo seguía trabajando en Expansión en esa época, ya llevaba a cargo los grupos de revistas femeninas, llevaba 5 revistas, 200 personas, o sea, venía en una carrera muy exitosista, así, tal cual, cohete a la luna, ¿quién me paraba? Y me paró. Y de repente no sabía ni dónde estaba, no sabía quién era, no sabía si era sábado o domingo, nada. Lucas estuvo muy grave internado. Y a partir de ese momento, en ese sala de terapia intensiva, es como que me hubieran hecho un reseteo. No sé cómo pasé por esa turbulencia en mi vida. Turbulencia severa. O sea, de esas de caída libre, bolsa Sí, y agárrate mascarillas. como puedas. Y como puedas es una buena frase porque nadie te dice cómo. No hay un manual, ¿no? No hay un manual, los médicos tratan de escaparse de esa para evitar desde juicios de mala praxis hasta levantarle la emoción o la expectativa a los padres. Entonces siempre te dan el peor pronóstico, cosa de que cualquier cosa por encima de ese peor pronóstico es un milagro de la medicina, y si no es, ya te habíamos avisado que esto iba a ser fatal. No teníamos ningún pronóstico de nada. Me acuerdo que en ese momento yo conocí a un grupo de mujeres de APAC que estaban en la Asociación por Parálisis Cerebral Infantil y me invitaron a conocer a APAC porque Luca tenía leucomalacia, que era como parálisis cerebral. Y me acuerdo que llegué a este lugar y me quería morir. O sea, yo veía a los chicos grandes, chicos de 12 años, 20 años, 40 años, en sillas de ruedas, con su carretilla salida, todos babeando, haciendo ruidos exóticos, no pudiendo manejarse, la mirada fija en cualquier cosa. Ningún tipo de control. Nada. Y las paredes estaban tapizadas con almohadones por si se golpeaban. Salí de ahí con un golpe en el corazón y le llamé al neurólogo de Luca y le dije, a ver, acabo de volver de APAC y ese no es Luca. O sea, necesito que me expliques qué es la parálisis cerebral. Entonces me dice, bueno, hay 4 niveles de parálisis cerebral. 1 es leve, 2 más, hasta 4. 4 es que no pasa nada y Luca es 4. Y Luca es esos chicos dentro de 15 años, de 20 años, de 30 años. Necesito que ahora, como mamá, te imagines dentro de 30 años en ese mismo lugar, con esa misma imagen, y tú teniendo que cuidarlo al 1000%. Creo que eso fue
un golpe más fuerte que el de la terapia intensiva. Cuando estaba recién nacido, entre la oxitocina y el desconocimiento uno como cuando te atropella un camión, uno no sabe muy bien Vas zafando, ¿no? pero ya cuando estás en el hospital y ya te viste que tenés todo el cuerpo quebrado, ya es distinto. Y creo que eso fue esa parte de Luca. Y, y una de las cosas que recuerdo que me dijeron, yo ya estaba embarazada de Bruno, que es mi segundo hijo, es preocúpate por Bruno. Por el siguiente bebé, ni siquiera sabíamos que era Bruno, pero preocúpate por el siguiente bebé. Luca no va a poder hacer nada, nunca. Entonces, es importante que se preserven como padres, porque van a tener que acompañarlo el resto de su vida, y que preserves a este nuevo bebé que van a hacer. Y yo dije, no puedo creer que me digan esto. O sea, no puedo aceptar un no puedo aceptar un así es. ¿Qué cree? Así es, como cuando vas al banco y se cayó el sistema. No, me parecía algo... no era opción. No. Y empecé a buscar como loca cosas, desde curanderos hasta terapias alternativas, terapias no alternativas, terapias experimentales, muchísimas cosas. Luca empezó a tener epilepsia, que es algo que ocurre en 8 de cada 10 personas con parálisis cerebral. Es muy común la epilepsia, que es una falla eléctrica en la cabeza por daños en la cabeza. Y empezó cada vez a estar peor y peor. O sea, de lo que estaba, cada vez estaba peor. Y nos pasábamos 3, 4 noches a la semana en terapia intensiva con él, a punto de morirse, siempre, al borde. Entonces esa angustia se convirtió cada vez más en desesperación y en un motor, o sea... Y empezaste a buscar en el mundo entero. En el mundo entero. Y descubrí en India un tratamiento mega experimental, recién empezado a probar, y para mí ese fue el motor de mi vida. Tu faro. Y hasta que conseguí el sí, casi 2 años después de insistir diario. Y a partir de ahí comenzó toda la cruzada de cruzar el mundo literal. Para los que no lo sepan, México es el punto equidistante más lejano de India. Si uno hace un pozo aquí, sale en India, no en China, como nos decían de chicos. Son 36 horas de vuelo, son 12 usos horarios, es exactamente la mitad del día. No hay manera de llegar en una sola escala. No, es un vuelo muy largo, es un vuelo muy complicado. Y yo tenía un hijo con epilepsia que convulsionaba diario. Entonces empezamos a hacer todo un trabajo. Y otro bebé. Y otro bebé chiquito, de 1 año, 2 años tenía Bruno en ese momento. Y chambeando. Sí, había que trabajar. Yo trabajaba en Milenios en esa época. Había que trabajar, pero había que cruzar el mundo y había que irse a un tratamiento que duraba 1 mes. Entonces había que mudarse a India 1 mes. Había que trabajar de madrugada durante 1 mes para estar con los horarios mexicanos. Había que pensar en la comida para Luca por 1 mes. Luca no come de manera estándar, come con un botón gástrico y todas las mañanas se le hace 1 litro de licuado con muchos ingredientes que yo no sabía que existían en India o no. Nos empezamos a buscar cómo hacer para organizar ese viaje. El viaje de tu vida, ¿verdad? El viaje de mi vida. Eran 2 maletas de medicinas porque tampoco sabíamos en la India había las medicinas que consumía Luca. Llevar mucho alimento, o sea, empezamos a buscar, hablamos incluso con consulados y demás sobre, voy a decir una bobada, su comida lleva espinaca, pollo, manzana, nada muy complicado, pero no sabía si había allá y no sabía la parte de la higiene también. Claro, porque además... Es súper delicado y tenía miedo que se muriera de una bacteria al día 2. Entonces ubicamos, esto es muy loco, ¿no? Pero ubicamos en Salt Lake City, en Estados Unidos, una empresa loca que vende comida deshidratada para shelters de gente que piensa que viene el Armagedón en cualquier momento y se meten en Al estos... fin del mundo. Sí, entonces te venden pollo deshidratado que se puede guardar por 30 años. Manzana deshidratada que dura 50 años. De Wow. todo, o sea, todos los productos deshidratados que yo necesitaba. Hablamos con esta fábrica, hicimos los cálculos de cuánto era 2 manzanas por día disecadas, El viaje, cuántas cucharadas de este claro. polvo. Y me acuerdo que sí compramos todas esas dosis y era una montaña de latas, así como de leche nido, pero de esta marca Farm, no me acuerdo cuánto, que ocupaban toda una pared en mi casa. Yo dije, ¿cómo viajo a la India con una pared de latas, más 4 personas, más maleta para 1 mes, más medicinas en 2 maletas? Esto es una locura. Entonces me acuerdo que ubiqué, los periodistas somos muy inquietos, pero ubiqué a la embajadora de India en México que se llamaba, de México en la India, que se llamaba Melba Priya, ahora es la embajadora de Japón, es maravillosa mujer. Dije, tengo este problema, le mandé una foto de la pared de latas, tengo que llegar a India con todo esto. ¿Qué hago?
Le conté la historia de Luca, entonces me dice, lo que podemos hacer es que empieces a mandar esas latas a los consulados de México en el mundo que tienen maleta diplomática conmigo para que Ya. me lleguen a Delhi y yo hago un envío especial de Delhi a Bangalore. Nosotros íbamos al sur de la India, Delhi está al Al norte, sur. sur, son O 6 sea, no horas era de nada más vuelo. llegar a Nueva Delhi. No, había que llegar al interior de India, al sur de India. Entonces, así fue. Empezamos a mandar a 18, no sé, 18 latas, no, pero 10 latas a Houston, otras 10 latas a Berlín, otras 10 latas a Pretoria, que eran las que tenían. Sudáfrica. Ajá, exactamente. Y te empezaban a llegar las latas a Delhi y de Delhi por maleta las mandaban Iba recolectando y las mandaban a a Bangalore. Bangalore, al hotel donde íbamos a llegar nosotros. Fue muy curioso porque aparte la embajadora de India estaba muy acostumbrada a mexicanos que iban a estos ashrams y que les De robaban los retiros. pasaportes y que o de repente se morían de inanición en un ashram. Entonces dice, ¿a dónde viene esta gente? Viene a hacer un tratamiento experimental, meterán una criatura a un ashram, vienen con otro bebé, lo van a desalimentar Entregar a algún Ganesh, rito. o sea, ¿qué es este tratamiento ¿Qué que no me pasa, pueden no? explicar qué es, que ocurre en el... Bueno, el caso es que ella, que es maravillosa y que quiero muchísimo a partir de ese momento, viajó a Bangalore. Se tomó un avión junto con un par de latas y apareció en Bangalore para conocer esta historia. Ella es física, justamente, y entendió perfecto cómo era el tratamiento, entendió perfecto que estábamos haciendo algo revolucionario. Luca es el primer niño del mundo en tomar esa terapia. Vio los avances de Luca. Luca mejoró muchísimo a partir de esos tratamientos y, y nos dimos cuenta que todo lo que mandamos disecado había en India, que no había necesidad de mandar nada, claro. O sea, India es... Ah, sí. Pero bueno, Ajá. entiendo de dónde Y- venía tu angustia. Yo no te sabía la nada. podías, no, Y era la de todo, Andrés, era o sea, todo no te un podías aventar porque ripar a ver qué pasa. se moría de hambre el día 1. No come por la boca, entonces no sabía qué darle por la panza, no sabía qué meter en ese botón, no sabía si había lácteos o no, la vaca es sagrada, pero la leche no. Bueno, Barrar el avión. el avión fue una locura, el avión fue una locura. O sea, sí es complejo para un viajero Mm. en tus completas capacidades. ¿Cómo haces ese viaje? Ay, es muy difícil porque no sostiene su cuerpo, entonces tiene que estar muy atado a un booster especial que es el único que permite Las aerolíneas. las aerolíneas mundiales que tuvimos que traer de Estados Unidos. El baño. No hay baño, no hay lugar para cambiar un pañal, No cabes. no cabemos uno normal parado. Su comida, llevábamos mochilas con comida pero la comida está congelada, entonces va a sonar muy chistoso, pero Andrés se ponía a empollar la comida. Entonces la habíamos puesto en unos Ziploc donde entraba exactamente Bien. y las ponía o se sentaba arriba de él o la metía dentro de un suéter o las abrazaba durante un rato. Entonces empollaba la comida de Luca para que pudiera pasar el líquido por su panza. Más las medicinas, teníamos que subir con Valium y jeringas. En caso de cualquier situación a bordo. Y saber que si pasaba eso teníamos que urgentemente llamar a cabina. O sea, había alguien Pedir teniendo un una aterrizaje de convulsión. emergencia. Cuando vimos los resultados de Luca, volvimos al mes, estuvimos realmente impactados. Luca mejoró un montón, recuperó literalmente muchas funciones que no existían en su cabeza. Y después de que todo esto que te estoy contando y que fue agotador, porque no solamente ir y volver, sino todo el día a día de estar en un La tratamiento logística que no conocíamos, en un país que no conocíamos, con un dialecto que es el Karnataka en el sur, que es muy diferente al hindi, inglés británico antiguo del norte de India. A los 6 meses estábamos de vuelta. Y luego a los 4 otros... veces. 4 veces. Cada 6 meses viajábamos a India. 4 viajes 4 al meses. otro lado del mundo. Sí, todo giraba alrededor de Luca y su cabeza. Pero curiosamente todos hicimos ese viaje, no solamente Luca, no solamente la cabeza de Luca. Nos permitió, antes de la pandemia, o sea, por la pandemia fue en el 2020, 19-20, nos permitió entender lo que era estar confinados. Estábamos los 4 encerrados en un hotel todo el día. Estar desconectados del minuto a minuto de la realidad, porque estábamos 12 horas de delay, adelantados en la India, 12 horas y media, no sé por qué media hora. 12 horas 30. 2 horas 30, está muy insólito eso, indio.
nos permitió dedicarle un poco más de tiempo a Bruno. Nosotros, Luca, al ser una persona con discapacidad tan demandante, se lleva el 80% de los ingresos de mi casa, de la energía de mi cuerpo, del tiempo, Del de mundo. todo. Y Bruno se autocrió solo, es prácticamente un autómata. Y empezamos a descubrir que teníamos un hijo maravilloso que sabía un montón de cosas que yo no sabía que sabía leer, que sabía escribir, que entendía muchísimas cosas, que era un tipo genial. Creo que ese viaje a India fue un viaje que nos cambió en muchos sentidos a todos. Evidentemente, físicamente a Luca un montón. Nos acercó a un mundo que no conocíamos. Andrés es coder, es especialista en temas de computación y de diseño y demás. Yo soy periodista y terminamos hablando de temas de medicina de manera muy, muy sofisticada, muy avanzada, muy futurista, pero en un lugar que está perdido en el tiempo, donde hay una granja con piso de tierra al lado de una máquina del siglo XXIII. Todos esos contrastes creo que nos cambiaron muchísimo. A la fecha ya han pasado muchos años, esto fue en el 17 que empezamos a viajar. A la fecha trajimos esas máquinas a México porque nos parecía una locura de que esa tecnología tan maravillosa no estuviera aquí. Montamos una clínica, nos convertimos en empresarios de la salud de repente y empezamos a un camino muy diferente al que nos hubiéramos imaginado cuando íbamos en el coche a la sala de partos hace 13 años. Y ese viaje, 13 años después, ahora llega a las pantallas. Sí. Por si no estuvieras todo el santo día haciendo algo. Es muy curioso esto. La vida a veces, el destino es bien O maravilloso. sea, porque quieta no estás. No, nunca. O sea, ¿sí sabes lo que es descansar? No. No está en tu... No. Aprendí a dormir muy poco. Aprendí a Estás ser en alerta todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo en alerta. Los padres de niños con discapacidad tienen los mismos niveles de cortisol que un soldado en Claro. activo. Estás todo el tiempo en ataque. Duermo muy poco y aprendí a ser muy eficiente con el tiempo. O sea, en cualquier lugarcito resuelvo muchas cosas. Cuando volví de la India, me acuerdo que le comenté a unos colegas periodistas que me preguntaron a qué me había ido, a qué tan raro me había ido, qué hice, qué cosa más rara. Les conté un poco lo del tratamiento y lo del viaje. O sea, todavía me acuerdo la cara de los indios cuando nos veían llegar así de... Desde México, no sabemos ni dónde queda. No está en el mapa. Ajá, ¿quiénes son? ¿Qué hacen acá? ¿Por qué hicieron 36 horas de avión? ¿Están locos? Y estábamos locos. Sí. Entonces, uno de estos periodistas, una colega, había entrado a trabajar a Penguin Random House, que es una gran casa editorial, y me dijo, tienes que contar esta historia en un libro. Le dije, no, ¿quién le importa mi historia? O sea, no es ser importante. Y nada, es un viaje para hacer un tratamiento. No, pero yo creo que es importante que lo cuentes y que cuentes cómo es ser madre de un niño con discapacidad y cómo es pelearse todo el tiempo. Me volví muy activista de los temas de inclusión y modifiqué muchas leyes, metí muchos cambios a la Constitución y hice muchas cosas por la incidencia pública de volver más visible a las personas con discapacidad que son absolutamente de segunda categoría en este país. Entonces le dije, ¿quién va a querer? Una cosa es Michelle Obama y su biografía. Andrea Agassi y su biografía, Kamala Harris, pero ¿su servilleta qué? O sea, qué oso andar contando que viajé con 2 mochilas de toallas porque Luca vomita sin parar, o que tuve que empollar comida traída, disecada de Salt Lake City para llegar a la India. Entonces yo creo que sí puede interesar. Y así fue como nació la idea de escribir un libro sobre toda esta travesía, sobre este viaje. El libro lo publicamos en el 2019 y poquito tiempo después un directivo de Netflix lo encontró en un aeropuerto, se lo comió en un vuelo, literal. Igual que yo. Se iba a París y se lo devoró. Y llegando ahí me llamó por teléfono para decirme si yo estaba dispuesta a llevarlo a una pantalla. A llevarlo a la pantalla. Hablemos de todo lo que quieras. Hablemos de lo que es viajar con discapacidad. Es un tema muy complicado. Hablemos de todo eso que se tiene que hablar. Las personas con discapacidad, que recién lo decíamos, ¿no? Son invisibles para todo. Son mucho más invisibles para viajar. Solamente quien ha tenido una situación complicada o una discapacidad sabe lo que significa esto. Los viajes que empiezan mucho antes de subirse a un avión, que empiezan con la reserva en línea, por ejemplo, o con una agencia,
nunca te preguntan el tema de la discapacidad, ¿no? Ahora que encima tienes que comprar los asientos, ¿no? Y elegir lo que quedó en azul para poder comprarlo. No importa si yo tengo o no una prótesis en la pierna, si está disponible la del medio, tengo que comprar esa, porque es la que está. No hay ninguna parte en las páginas web que indique, si usted tiene una discapacidad, entra aquí y te vamos guiando, ¿no? No hay nadie que te pregunte, excepto cuando uno exprofeso dice, necesito ayuda especial en el aeropuerto para que parezca una silla pasillera de una empresa que no tiene nada que ver ni con la aerolínea ni con el aeropuerto y que no saben ni cómo atar a una persona. Es lo único que uno consigue. La gente que está arriba del avión no sabe cómo tratar a alguien con discapacidad. Y muchas veces, y esto lo entiendo porque es una cuestión muy humana, cuando uno no sabe, teme mostrarse incapaz. Entonces yo soy una persona a cargo de este avión y soy muy fantástica, pero no sé qué hacer con Luca. Y ni me voy a acercar porque se va a notar de que no sé qué hacer con Luca y no quiero mostrarme ignorante e inútil ante una persona de mi avión. Entonces muchas veces es muy difícil contactar con la gente para explicarle que necesito que me den un espacio atrás, cuando todo el avión se duerma, para poner una colchoneta y cambiar un pañal en el suelo sucio de la cocina del avión. Es muy difícil que te entiendan eso. Es muy difícil decirle a una persona que está sentada en el asiento de adelante que por favor no recline más el asiento, porque el booster que usa esta persona, Luca, lo aprieta. O sea, Luca ha viajado con sus rodillas apretadas en el pecho, porque la persona de adelante no te entiende, o se hace la dormida, o no te escucha, o no le importa. O no quiere verlo. Hay muy poca empatía social. Desde las empresas, desde las responsables de los aeropuertos, de los responsables de todo, desde los pasajeros. Algo que se resuelve con algo sumamente sencillo, y lo hemos hablado creo en alguna oportunidad, que es preguntando, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Ajá. ¿Qué necesitas? Señor con un bastón blanco, que estás acostumbrado a viajar muchísimo. ¿Necesitas ayuda, sí o no? No, perfecto. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Cómo te ayudo? Claro. Las personas con discapacidad y sus familias son las que más conocen cómo manejar a esa persona, cómo manejar su condición, cómo salir adelante de ella. Y tienen todas las herramientas. Son muy solidarios a la hora de explicar cómo, porque nadie les pregunta cómo. Y creo que ese único mecanismo, ese engranaje puesto en cualquier empresa, en cualquier compañía, en cualquier organización, es capaz de mover el mundo, como la palanca, ¿no? O sea, que dame un palo y soy capaz de mover el mundo. Si uno tiene un poquito de empatía, funciona perfecto. Si la persona que me recibe en el aeropuerto me ve en una silla de ruedas y no me manda al asiento del medio, pasillo atrás, pegado al baño, que no me puedo ni nada, hizo toda la diferencia. Tenemos que ir cerrando. Prométeme que vas a venir más. Por supuesto, claro. Prométenos que nos vas a enseñar. Los cómo. Y con estos grandes ejemplos de una industria que no para, que son los viajes, que es el turismo. Y aparte hay algo que es bien importante que escuchan. Tiene que haber una revolución en este tema. Sí, y es algo que va a salir un periodista de negocios de adentro, pero la discapacidad es lo más democrático del mundo. La discapacidad atraviesa todas las clases sociales. Claro. Hay 17% de personas ABC1, ABC, AB, C menos con discapacidad. Todas las personas tienen recursos a su medida para hacer un viaje, para hacer una salida, para tener un tratamiento, para poder irse hasta el otro lado del mundo. La verdad es que piensen en la discapacidad en eso. Hay un estudio súper interesante que publicó el Banco Mundial, terminada la pandemia, que hablaba sobre la falta de inclusión laboral que tienen las personas con discapacidad. Entonces, ellos hacen un estudio que dice qué pasaría en las economías de Latinoamérica si el 100% de las personas con discapacidad trabajaran. Hoy por hoy, para el que no lo sabe, solamente el 20% trabaja y ganan la mitad que alguien sin discapacidad. Bueno, el cálculo es que suma 7% del PIB a cada país. En este país, donde acabamos de cerrar un año donde crecimos 1 y vamos a cerrar este año creciendo 1,5, crecer el 7% del PIB es un montón. Equivale a 6 veces las remesas que recibe México todos los años, que son 60,000 millones de dólares cada año. De ese tamaño es la oportunidad que genera la empatía de ¿y por qué no puede viajar Luca? ¿Y por qué Rubén, que no ve, no puede trabajar? ¿Y por qué
Alejandra, que tiene una discapacidad auditiva, no puede tener una cuenta bancaria. Viajeros, Bárbara Anderson, The One and Only, y por tenerte muchas veces aquí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.